Glitter amargo hoy. Twist the bones and bend the back. Here to decapit American mystic. Trim him of his baby fat. Here to decapit American mystic. Give him fur black as black, just Like this. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos todos a Glitter Amargo. Este es nuestro capítulo número 8, nuestro episodio capítulo número 8, como le quieran llamar. Y estoy aquí con Frida Rebontulet. ¿Cómo estás, Frida? Hola, Lenka Feral, ¿cómo estás? Estamos, pues yo creo que emocionadas. Es un tema que nos gusta mucho, pero también para desmitificar varias cosas que se dan en torno a la bruja que conocemos. Sí, a la bruja, a las herejes, a las mujeres, y este término que se ha utilizado mucho tiempo, de muchas formas, se le ha dado la vuelta del lado feminista y pues vamos a estar hablándoles un poquito sobre esto. Las invitamos a que nos sigan en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Glitter Amargo. Nos da emoción también que poco a poco se va haciendo ahí una comunidad. Les mandamos un saludo a todas las que nos han escrito, que han tenido pues esa confianza de hablarnos y de que esto esté funcionando como un espejo en el cual nos podemos pues sí, convivir y platicar. Así que por ello estamos animadas en tener estos temas que pues vienen prácticamente de muchos años atrás y que nos siguen afectando a la fecha. O sea, podemos decir que actualmente en este 2020 hay una cacería de brujas. Sí, así es. Por ello, ¿qué te parece, Alenka? Así arrancamos con ¿qué sabemos de las brujas? Así lo primero que nos decían o que conocimos de la bruja. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a la bruja? Pues mi primer acercamiento, yo siento que mi acercamiento personal con las brujas es algo cómico. Siento que siempre las vi como, creo que fue mucha influencia en las caricaturas y Disney sobre la imagen que tengo sobre la bruja. Esta viejita verrugosa de nariz enorme con botitas y sombrero picudo en su escoba y su caldero y su gato negro, esa risilla haciendo trampas. También esta película de donde sale Bette Midler de 3 hermanas brujas que las despiertan en un libro hechizado que además tiene un ojo... Hocus Pocus. Sí, amaba esa película con todo mi corazón. Es una gran película. Si no la han visto, para quienes estén mucho más morres, vean esa película Hocus Pocus. Está bien chingona. Es algo que, no sé, yo digo que es atemporal, pero ahora que lo pienso, quién sabe si tal vez la vuelva a ver y digo, oh, Dios mío, ¿qué estaba pensando? Pero tú ¿qué aproximación con las brujas? Disney, pues sí, influenció en esa imagen de la bruja misteriosa más que nada. Yo recuerdo mucho la película de La Bella Durmiente en su versión en español original, porque ahora hay una versión como remasterizada, sin groserías ni nada, pero me gustaba mucho esa bruja porque no sabemos su historia tampoco hasta estos años recientes en que la han resignificado también a Maléfica, pero de repente Maléfica es una mujer que según se enoja porque no le invitan a la fiesta de la bebé princesa, ¿no? Pero cuando ves que está en su castillo y demás, tiene de sirvientes y esclavos ahí a unos cerdos. Y cuando la cagan siempre le dicen, idiotas, imbéciles, estúpidos. Eso ya no aparece en la versión de ahora, pero me daba mucha risa y me acuerdo que mi mamá y yo nos burlábamos mucho porque justamente ninguna mujer en las películas para niñas, precisamente, salía maldiciendo, ¿no? Siempre la mujer era recatada, la princesa que casi no habla. Por ejemplo, en Blancanieves nunca habla la chava, o sea, muy pocas veces habla, más que nada, de repente se muere o se duerme y ya, ¿no? Hasta que la besa a su príncipe y ¡ay, aquí estás! Y se va, ¿no? Entonces era una voz potente la de Maléfica, la que aparecía en esa película, y de ahí pues todos, ¿no? El Mago de Oz, siempre las brujas han aparecido de una forma cómica. La Sirenita, ¿no? Por ejemplo, Úrsula, ¿no? Es la bruja del mar, ¿no? Que también fue como desterrada del castillo de Tritón.
y por ello tiene todo ese rencor, pero se burla siempre de los humanos, de allá arriba no les gusta que hables, así que tú sabes si vas o no vas, ¿no? Entonces siempre tienen una voz muy fuerte, muy poderosa, que muchas veces la utilizan para sus fines propios, pero en las películas o en las historias de amor no las ponen así. O en la película, por ejemplo, de La espada en la piedra, que aparece Merlín, que siempre los magos hombres sí son buenos, y en la historia se han visto así. Los reyes tienen a magos, alquimistas, pero nunca brujas, nunca una mujer con sabiduría y poder. Y ahí aparece Madame Lin, soy Madame Mim, Madame Mim. Ah, era la neta Madame Mim. Pero justamente ellas siempre estaban solas, ¿no? O sea, esas brujas de esas caricaturas especialmente siempre estaban solas, eran más parecidas a un hombre que a una mujer en ese aspecto de que justo estaban viendo por sí mismas todo el tiempo. Y pues eran este lado cómico. También más adelante empezamos a ver a estas, cuando fui un poco más grande ya empecé a ver a la bruja como este término despectivo hacia otras mujeres, ¿no? Es que es una bruja, o como decir que alguien era muy fea, ¿no? O como decir que era alguien terrible, insoportable, muy difícil. ¿Qué otras cosas? No sé. ¿Qué más? Ya empezar a ver más como este otro tipo de bruja que no es de caricatura, que no tenemos tan vista, que es la bruja que hace aquelarres, que esa es la bruja contraria, esa es la que se junta con otras mujeres en la mitad de la noche, desnuda, a tener rituales y a fornicar con Satanás. Y por ejemplo, estas películas como de brujas adolescentes, que ya tenían que ver como con un personaje más temible, ¿no? Un personaje que representaba más una amenaza. Sí, definitivamente me pasó igual. O sea, como que en la infancia es una versión tierna de lo que es malo, de lo maléfico, ¿no? Y después te vas dando cuenta que ser una bruja es ser alguien no querido, ¿no? Ser alguien, la mala del cuento, ser la que busca problemas por todo, la que también no tiene ningún rol en una sociedad que funciona, entre comillas, bien, ¿no? Y de repente también te das cuenta justamente de esa mujer. O sea, de que el término bruja, bueno, no sé si a todas les haya pasado, pero a mí sí, por lo que veo a ti también, te vas dando cuenta de cómo es que una bruja finalmente es una mujer libre, que está no digamos en igualdad de condición al hombre, pero sí en una cuestión equitativa en la cual ella ni siquiera se ve oprimida por el ser mujer, ¿no? Es como de, pues, ahí se quedan quien quiera hacer ese rol. Yo estoy en otro rollo y nada tengo que ver con funcionar a esa sociedad, ¿no? Y que justamente por eso ahora muchas feministas lo retoman esa figura de la bruja, esta mujer poderosa, inteligente y que puede transitar de la juventud a la vejez, pues a gusto, ¿no? En el sentido, yo creo, de aceptar tu condición y el paso del tiempo, y que también son muy seductoras, por ejemplo, ¿no? Porque no tienen esas trabas sexuales, justamente, que el catolicismo, como lo vamos a ver, ha impuesto a lo largo de todas las edades de la humanidad, desde la Edad Media, moderna y demás, ¿no? Donde la mujer solamente está en un papel de reproducción de personitas y de trabajo gratuito en el hogar. Sí, pues justo están relacionadas con este personaje que tiene una sexualidad peligrosa, ¿no? Para el orden, para lo que hemos platicado, por ejemplo, en el capítulo de Amor Romántico, sobre el orden familiar, el orden de Estado, patriarcal, excluyente, y que además son mujeres que tienen un conocimiento muy vasto de la naturaleza, una conexión con la naturaleza, con sus cuerpos y con la magia, llamando magia, en mi percepción en específico, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la herbolaria y de las plantas medicinales y demás cosas que también les estaremos platicando más adelante. Pero ¿te parece, Fri, si nos platicas un poquito sobre la mujer misteriosa en la historia? Bueno, tengo que confesarme aquí rápidamente que cuando iba en la primaria había una amiga que su mamá pues se echaba cartas y demás, ¿no? Y creo que me impactó de una forma en que tal vez en algún momento como que yo le dije bruja, ¿no?
Y entonces no sé si fue junto a esta amiga o fue con otras amigas que se hizo un súper chisme, ¿no? Y yo así de, no, yo no lo veía venir así, ¿no? Pero, ajá, sucedió así y pues sí me mandó, o sea, mi mamá que me súper regañó como de, mira, o sea, no hay que estar haciendo eso de estigmatizar a una persona por lo que hace, ¿no? Y finalmente es la forma en la que ella trabaja y se gana la vida. O sea, como que ahí me dio una super lección y me quedé así, y muchos años me pesó como ese dolor de, ay, la cagué, ¿no? No fue con mala intención, pero sí me acuerdo que provoqué un pedo, ¿no? Entonces esto, una niña que iba en la primaria, esto pasó de forma verdadera en la historia, que implicó la muerte de muchas mujeres, o sea, los primeros feminicidios en el mundo de forma legal, ¿no? Por así decirlo, por la iglesia. Y es muy interesante eso que comentas que te pasó en la infancia, porque también es una manera de mostrar muy claramente cómo si tenemos un temor a esa idea, ¿no? Pero en México es algo que siento que es muy visible. Tenemos toda esta cuestión cultural con lo oculto, con la magia, con la hechicería, cosas que tenemos que son legado de los prehispánicos, también de la colonia, ¿no? Y esa fusión, ese sincretismo entre religión, que de alguna manera la religión es la que nos traumó de esta manera a verlo como algo negativo, satánico, diabólico. Y aunque podemos decir, ahorita hoy en día podemos decir, ay, qué chistoso, pues realmente es algo que, como tú dices, no es nada chistoso cuando tomamos en cuenta que sí llevó a la muerte violentísima, quemadas, crucificadas, ahorcadas, muchísimas mujeres en nombre de la religión y del Estado. Sí, y de la ignorancia y miedo al otro, a la otra, a esa otredad que pues nos caracteriza en teoría como humanidad, pero al parecer es lo último que buscamos o tenemos en la práctica, lamentablemente. Y sí, justamente en este tema de la mujer misteriosa en la historia, pues hemos de saber que esta cuestión espiritual, mística, mágica, esta creencia en rituales o en el conocimiento duro de la naturaleza, de las hierbas que nos rodean, ¿no? De los minerales que también tenemos a disposición por la naturaleza, pues ha existido desde siempre, ¿no? Desde que el humano existe, desde que las mujeres y los hombres existen, y por eso es que hay tanta mitología. Tanto los griegos, que eran bastante misóginos, creían en muchas diosas y dioses, pero siempre las diosas las ponían como muy caprichosas. En los sumerios, por ejemplo, también tenían muchas diosas muy poderosas, y que cuando llegó el catolicismo fue como y que también nos llegó a México, ¿no? Fue como de todas las diosas que crean, todos los dioses y demás, no. Solamente está Dios y la Trinidad divina. Y de ahí todo lo demás que no fuera eso se consideraba pagano, hereje. Entonces imagínense el catolicismo contra el mundo y que pues triunfó y es por ello que muchas religiones, o sea que es reciente que hay libertad de culto en el mundo, obviamente no todos los países, pero que de forma global se reconoce que existen otras religiones y no solamente la cristiana, ¿no? La católica, que es la que se quiso imponer pues a lo largo de todos estos siglos. Y de aquí, Alenka, retomamos un poco lo que nos mencionabas en el mandato de la belleza, ¿no? En toda la Edad Media y la Edad moderna también, la vejez está mal vista, ¿no? Todavía a la fecha hay un trabajo de poder cuidar, de poder entender y valorar a nuestros adultos mayores, pero en la Edad Media era una maldición llegar a viejo, porque llegabas a viejo y no tenías ninguna posesión, porque al ser un sistema feudal, pues no es que tú tuvieras tu propia casa o tus recursos, ¿no? Es como estás viejo, no tienes chamba, no tienes tampoco valor productivo, o sea, no puedes arar la tierra, no puedes cocinar, no puedes hacer nada, eres un viejo, ¿no? Hazte para allá, o sea, ya muérete. Entonces, eso a un hombre común, pero ahora vieja y mujer era lo peor que podía pasar. Y ahora vieja, mujer y sola, más aún, ¿no? O sea, parece que eran luchas interminables si eras mujer, ¿no? Para poder liberarte de cualquier persona que te quisiera molestar prácticamente. Y es por ello
que, bueno, aquí sí hubo una diferencia. Con esto que mencionabas tú fuera de esta grabación, hubo este cambio del sistema del feudalismo al capitalismo, hay como muchos años de transición, pues, pero los hombres viejos lograban hacer cierto capital y es por ello que los matrimonios empezaron a hacer ya no entre jóvenes, ¿no? Sino entre una chica joven con un señor más grande que ella que sí tenía pues cierta riqueza, ¿no? Si es que eras burgués o por el estilo, ¿no? Pero una mujer pues jamás, ¿no? Una mujer adulta que se casara con un joven jamás, porque no es así como funcionaba este sistema feudal y hacia el capitalismo, pues no, la mujer pues hasta la fecha tiene poca posesión sobre la tierra y sobre pues pertenencias justamente. Entonces, bueno, con ese contexto, Alenka, podemos pasar un poco a la imagen y el estigma de la bruja, como la mencionábamos ahorita. Glitter amargo. De aquí pasamos a una línea del tiempo que hemos hecho pues un poco concisa para que no se nos vayan fechas ni nada. Pues miren, en el 3500 antes de Cristo estaban los sumerios. Los sumerios, como muchas personas sabrán, tal vez otras no, se tiene el registro de la primera escritura, ¿no? La escritura cuneiforme y con ello pues la publicación de la epopeya de Gilgamesh, ¿no? La más grande obra primera escrita por las personas que habitan esta tierra y en ella ya venían registros de cómo las mujeres eran las productoras de cerveza. Sí, la cerveza tiene que ver con las mujeres, con el feminismo, con todo, ¿no? Sí, está bárbaro esa información que hemos pues conocido a lo largo del tiempo. Y aquí en la epopeya de Gilgamesh aparece este personaje que se llama Siduri, que es una como sabia, una mujer que sabía lo que hacía y era cervecera particular, o sea, tenía el poder de hacer cerveza. Y bueno, en Sumeria se da notificación de eso, ¿no? De que habían mujeres que producían cerveza y tenían un nombre particular y se les quería muchísimo porque solamente ellas lo podían hacer. Bueno, también los egipcios y las vikingas, también la producción de la cerveza estaba a cargo de las mujeres. Eran las que sabían, las que tenían las herramientas y el conocimiento para poder hacerlo. Justamente las vikingas producían una cerveza especial porque le echaban ciertos ingredientes que propiciaban alucinaciones. Entonces, bueno, ¿a quién no le gustaría tomar una chelita, no? Que te provoque alucinaciones. Entonces, esta cerveza de los vikingos era como muy famosa y de ahí se derivó un término que era para hacer alusión a cuando alguien te adivina, o sea, sí, como un adivinador o adivinadora, pero que se tuvo que echar antes su chelita alucinógena para poder ver el futuro, ¿no? O darte alguna predicción que se asimila a lo que en México conocemos como los chamanes, ¿no? Que tienen una serie de conocimientos muy vastos, pero para ello no todos, pero sí la mayoría o algunos en sus entrenamientos y prácticas tienen que ingerir algún alimento que les provoque pues este estado alterado de conciencia, pues algo así similar con los vikingos, particularmente con las mujeres. Y es así como llegamos a la Edad Media en el siglo IV, por allá del 476, imagínense, cuando apenas iniciaba este conteo después de Cristo, entre comillas, ¿no? Y de ahí las mujeres comenzaban las mujeres siempre han estado como en este papel histórico de ser las esposas de, ¿no? La madre de, la ama de casa. Bueno, la ama de casa surgió más en los 50, ¿no? Pero sí de un rol en el cual tienes que estar sirviendo a la sociedad, a los demás, a tu hombre, a tus hijos. Entonces, ¿qué pasaba con las mujeres que se quedaban sin esposo o que nunca tuvieron hijos o hijas y que no les gustaba vivir con tanta gente, ¿no? O sea, hay personas así, o sea, somos personas que como yo no me gusta vivir en la ciudad o no me gusta estar rodeada de tanta gente, ¿no? Mejor me voy pues tranquilamente por ahí y listo. Pues no, que, o sea, era súper mal visto una mujer así, una mujer independiente, sin nadie a quien rendirle cuentas y ya luego también medio vieja, ¿no? Entonces era como que ¿qué le está pasando a esa mujer, no? O sea, nada bueno sale de ahí. Y justamente es que desde este siglo, desde la Edad Media hasta la edad, o sea, hasta la fecha todavía, pues, pero de forma en esta primera época de lo que fue la gran cacería de brujas, pues es que duró
hasta la edad moderna. Imagínense, desde 1184 que apareció en Francia la Inquisición hasta 1800 más o menos, 1789 por ahí, es que fue esta dura persecución contra las mujeres. O sea, un feminicidio perpetuo por más de 300 años que estuvo cazando a las mujeres por querer ser libres, por no querer reproducirse y por no querer servir a un sistema, a una sociedad. Y que según La Casa de Brujas en la Europa moderna, un libro de Brian Levac, la cifra de mujeres torturadas y asesinadas en ese tiempo que tú mencionas llega a al menos 60,000 ejecuciones, pero la verdad es que no se tiene claro, y él menciona que pues es muy probable que esta cifra esté muy alejada de la realidad porque la mayoría eran mujeres que eran mujeres pobres, que no tenían ninguna importancia, o sea, pobres y mujeres. Entonces, pues no hay un registro claro para nada. Sí, las primeras mujeres que se empezaron a casar fueron justamente estas mujeres viejas que vivían lejos de la sociedad y que tenían todo ese estigma de ser curanderas, ¿no? O conocimientos en hierbas particularmente. Ellas fueron las primeras en ser asesinadas y ya de ahí se soltó una corriente donde hasta niños y niñas fueron también ejecutados. Entonces es increíble ver cómo la ignorancia y el miedo y el poder, o sea, sí, la misoginia imperaba desde entonces y hasta la fecha. Tal vez lo veamos un poco más velado porque ya no nos sentimos en la Edad Media, pero creo que estamos viviendo un oscurantismo completamente en el cual de forma universal estamos viviendo más que nunca el feminicidio en todos los niveles, por ser libres justamente. Sí, y exploremos un poquito de cuáles son algunas de las razones por las que se estaba matando a las mujeres, especialmente en la Edad Media, digamos. Las mujeres sabían, o sea, y antes, claramente, las mujeres sabían sobre la medicina de las plantas, tenían información que se pasaba de generación en generación, porque eso es algo muy importante, la tradición oral, y también tenían mucho conocimiento sobre el cuerpo, y pues por eso eran enfermeras, eran parteras, eran curanderas. En la Edad Media, el señor feudal iba con los llamados médicos, pero todos los demás, los siervos, recurrían a estas mujeres, ¿no? Y también a veces las esposas de los señores feudales iban con estas mujeres porque muchas veces los médicos nada más atendían a los hombres. Entonces, este uso de las plantas medicinales fue lo que muchos investigadores están de acuerdo que fue uno de los motivos importantes para la caza de brujas, porque, pues, por ejemplo, en el siglo XV, la peste negra invadió Europa y se calcula que murió el 30% de la población. Entonces comenzó a derrumbarse el sistema feudal a causa de la pérdida de siervos y del tráfico de esclavos, y con el fin de repoblar se predicó la procreación sin límites como algo de las cosas más importantes, ¿no? Por parte de la iglesia, o sea, como una prioridad. Y aquí la mujer se queda sujeta al trabajo de procrear, y las parteras y las enfermeras y las curanderas pues empezaron a ser perseguidas porque eran una amenaza. Las acusaron de brujas porque tenían el poder de curar el cuerpo y el alma, que es algo que según la iglesia estaba reservado a Dios. Pero pues, la cuestión no era nada más religiosa, sino también era la necesidad de instaurar un nuevo orden social y un nuevo modelo económico que sería el capitalismo. Y en el libro de Caliban y la bruja de Silvia Federici, ella analiza esta casa de brujas, y les vamos a estar platicando a fondo sobre esto más hacia el final del programa, pero un poquito para entender de dónde vienen pues las justificaciones, entre comillas, para empezar a asesinar a las mujeres diciendo que eran unas brujas. Sí, y que es sorprendente cómo el discurso cambia políticamente a los tiempos, pero no cambia la base, porque ahora también, o sea, antes las perseguían y mataban por esa situación, por ser mujeres libres, por ser mujeres que no correspondían a la imagen ni al rol que se necesitaba para esos momentos y que se sigue necesitando ahora en el sistema patriarcal. Y ahora también se mata porque no estaba en su casa, porque salía vestida a esas horas, porque se maquillaba así, porque era libre esa mujer, ¿no? Por eso la mataron. Porque andaba de sensual, porque Exacto. Quería andar ahí sexy, enseñando, o bien que le encantaba, bien que cogía con un chingo de güeyes, ¿no? Como si eso fuera justificación, bien que no usaba brasier y se le estaban viendo los pezones, o sea, cosas así.
te digo, la base no ha cambiado, o sea, nos siguen matando por esas cuestiones donde la base pues es el odio hacia la mujer, porque nada más la tienen concebida para reproducirse y mantener una familia que saca personitas para seguir alimentando este sistema capital. Con esto no estamos en contra de las mujeres que sí quieren ser madres, o sea, nada que ver, pero es un poco como de esta idea, ¿no? De por qué también el feminismo y algunas feministas toman esta idea de que la mujer no tiene ese, bueno, y que lo sabemos todas, ¿no? No tenemos un destino biológico. Sí podemos tener hijos, hijas, pero no es una obligación, no es un destino y tampoco nos condiciona de que vamos a ser completas o no. Entonces, quien quiera tener hijos, adelante, pero quien no también, ¿no? Y no podemos juzgar a esas decisiones. Pero sí hay que comprender cómo es esta base, ¿no? De qué es lo que se quería o qué es lo que se quiere de una mujer en sociedad prácticamente. Y por eso es que justamente, Alenka, cuando salió la imprenta con Gutenberg, recordemos allá por 1450, pues es que la difusión de textos fue en su apogeo, ¿no? De forma masiva, muchos textos en los cuales justamente se condenaba a las brujas, a estas mujeres muy liberales, ¿no? Que no están cumpliendo con su función social, se difundían y la gente los tomaba y era como de wow. O sea, si a la fecha vemos grabados, dibujos y textos de esa época, son impactantes. Entonces imaginemos la sociedad de esa época, que la mayoría pues era ignorante, como la mayoría de nosotros somos ahora, en comparación a la gente que es muy intelectual o muy culta o que tiene acceso a otras plataformas donde puedan contrastar fuentes de información, pues antes menos. El vulgo, por así decirlo, no tenía acceso a lo que era un pensamiento más ilustrado, más abierto, ¿no? Entonces, si tú veías un papel en el cual decía que estas mujeres eran brujas y ves la imagen ahí de un diablo que te asusta, o sea, son imágenes impactantes, es parte de esta doctrina del shock, ¿no? En el cual ellos o sea, era como de, pues me lo creo, ¿no? Porque lo estoy viendo y porque me lo dice la iglesia, que es en quien debo de creer. Entonces es así como la imprenta pues sí fungió como un buen elemento que a todos nos benefició pues, pero que como el internet pues, ¿no? Surgió la imprenta, surgió el internet y a partir de ahí una bomba en la cual podías publicar cosas o muy con objetivos muy oscuros, ¿no? O con objetivos pues más educativos. En este caso, pues los grimorios y los textos como el martillo de las brujas es el que se difundió por toda Europa durante muchos siglos y fue el mecanismo por el cual varios decían, aquí está mi Biblia, o sea, aquí está el texto justamente de... Que me respalda. Que me respalda, por la iglesia y por todos estos inquisidores de que te puedo condenar, mujer, ¿no? Con este Maleus Maleficarium o el martillo de las brujas. Sí. Y bueno, justamente con la imprenta también es que muchos artistas, por ejemplo, a Alberto Durero, un importante artista también, generó mucha imagen, mucha imaginería literal, o sea, mucho arte dedicado a la concepción de la bruja, ¿no? En nuestro aquelarre pasado usamos una imagen justamente de él, en el cual son 4 mujeres que son jóvenes, ¿no? Entonces te pone a la mujer joven y bella, desnuda y demás en un aquelarre, como a la mujer vieja que vuela y con los pelos desgreñados. Y fue creando esa imagen también de lo que era una bruja, ¿no? También Goya, por ejemplo. Sí, justo el estereotipo que hay de la bruja, el más conocido, es el medieval y es el que ha condensado todos los miedos patriarcales acerca de la sexualidad y de la naturaleza femenina. Y también las obras de, por ejemplo, Frank von Stock, Hans Bellmer, Bruegel el Viejo, Hans Baldung, Salvator Rosa o William Blake, que a mí me fascina su trabajo, pues han contribuido a difundir y popularizar una visión de las mujeres que está basada en los conceptos de perversidad, de castración y de deformidad, ¿no? Y son justo estas imágenes que tú dices que sí son muy impactantes y muy hermosas, muy a su manera oscura, muy hermosas para los que nos gustan las cosas así como y el arte, pues no lo mencionábamos, no responde a cuestiones éticas o morales. No estamos diciendo que no debió existir, pues, o sea, así de, ay, no, que borren las obras de William Blake de la historia, no, pero solo estamos haciendo énfasis en que pues eso reafirmó ese estereotipo, ayudó a reafirmarlo, ¿no? Claro, lo creó
porque tenía bases en una realidad que estaba sucediendo ahí justamente, ¿no? La mujer que era la diferente, la como outsider, ¿no? La extranjera, la extraña, la que no quiere formar parte de esta comunidad, pues porque por lo general la comunidad siempre es mala, ¿no? Siempre estamos en el chisme, en guerras, en pleitos, ¿no? Es mala con la mujer, la verdad. O sea, la mujer siempre tiene que estar sometida al resto de la comunidad, tiene que ser la que esté ayudando a todos, y ahí esta idea de que es este instinto maternal y todas estas cosas que pues yo creo que desde siempre muchas mujeres han de haber sentido por dentro que ellas pues no querían tener que cargar con toda esa responsabilidad, ¿no? Claro, y eso era un pecado. Ahora vemos que es completamente normal porque no es tu destino biológico ser mamá y el instinto materno no existe. Ya hablaremos de ello en otro programa de maternidades. Lo que existe es una ilusión, un afán de que alguien tiene un deseo de algún día ser mamá o ser papá o algún día ser algo, ¿no? Y por eso crece en ti un deseo. Pero como tal, el instinto maternal en cada mujer que da este mundo no existe. Y sin embargo, de forma ideológica nos han hecho creer que sí. Y bueno, justamente con esto, Alenka, de esa imagen de la bruja, es que otra vez retomamos la cerveza y las mujeres. Yo una taza de café. Cerveza, sale. No, dije café. ¿Cerveza? Café. ¿Por qué? Porque en esta época, como lo decíamos, la mujer se queda por X situación sola, vieja, independiente, pues, y por lo general, al saber que ibas a ser rechazada, es como, bueno, me voy por ahí a mi casa, una cabaña, lo que sea que pueda adquirir o conseguir o construir. Y ahí yo soy especialista en hacer, o sea, eran curanderas, pues, ¿no? Pero otras mujeres no eran curanderas, eran mujeres que simplemente también la cerveza se fabricaba de forma artesanal y era como como nosotros antes bebíamos pulque, ¿no? O sea, para niños, jóvenes y adultos, el pulque estaba muy bien visto, ¿no? Pues antes la cerveza también, ¿no? Toda la familia la consumía, no pasaba nada. Entonces decían, bueno, si yo puedo hacer de esto un negocio, pues qué mejor, porque también me ayuda para vivir, ¿no? O sea, solamente dependo de mí para seguir viva. Entonces lo que hacían era eso, producir la cerveza en su casa de forma casera y como señal de el marketing siempre ha existido. Entonces decían, bueno, ¿cómo voy a promover que yo vendo cerveza, no? Si estoy aquí en mi casa. Entonces comenzaron a hacer ese símbolo o signo de que si veías una escoba afuera de la casa de alguien, es que ahí había una mujer y que te iba a vender cerveza o tenía cerveza, ¿no? Entonces pues ahí tú que eras forastero, ibas caminando por ahí, decías, ay, cerveza, ¿no? Tocas la puerta y te saca tu chela y pues platicas, qué sé yo, ¿no? O no, pero el punto es que ya estás ahí consumiendo la cerveza en la casa de una mujer sola. Ese fue uno de los primeros símbolos. También cuando iban al mercado decían, bueno, voy al mercado a vender mi cerveza, pero esto es un mar de gente, ¿cómo me voy a destacar? En esa época, en la Edad Media, fue muy famoso el sombrero cónico, que es el sombrero puntiagudo, justamente. Lo usaba tanto la realeza como la gente que quería pues destacar dentro de los demás, ¿no? Particularmente las mujeres. Y es así como ellas decían, bueno, voy a usar este sombrero cónico negro para destacarme dentro de una multitud de gente y de animales y de telas y de todo, ¿no? Y así sabías que esa mujer del sombrero puntiagudo era una cervecera, ¿no? Vendía cerveza. Luego también tenían muchos gatos. ¿Por qué? Pues porque los gatos ahuyentan a las ratas y demás animales rastreros, ¿no? Que puedan estar en tu casa, a diferencia de un perro. De ahí se fue construyendo esa imagen de escoba, sombrero, gato. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito saber todo esto! Es una historia muy bella, pero que termina muy triste porque justamente aparecen los hombres que dicen, ese negocio es bastante lucrativo, ¿por qué no lo estoy haciendo yo? Pinches mujeres. Entonces comienzan a tomar la producción de la cerveza con grandes casas cerveceras donde tienen pues a más de una persona haciendo la cerveza y se empieza a desplazar a la mujer. También la propiedad es un sistema en el cual vieron que la mujer tenía que ser desplazada. O sea, como una mujer va a tener un negocio y una casa propia. O sea, nada que ver. Te voy a denunciar como bruja, ¿no? Se me ocurrió, jaja, y funcionó y pegó. Entonces así es como empezó a funcionar ese sistema de acusar a esa mujer independiente económicamente, sexualmente, también en su hogar. Empezaron a acusarlas de brujas, de gente que hacía el mal. Y esto fue justamente en la Edad Media, ¿no? Cuando poco a poco, año tras año y siglo tras siglo, iban a tener más permiso para acusarte con todas las de la ley católica que te podían matar por ser bruja, en teoría. Bruja en este sentido de que hacías el mal,
pacto con el diablo o lo que andabas desnuda, lo que tú quieras, eras bruja. O sea, por tener lunares eras bruja, imagínate. O sea, realmente ahí era de, me cae mal esa persona, te acuso que eres bruja. ¿Eres tú o soy yo? Y ese fue el sistema para acusar a alguien más de bruja. Entonces, pues así fue esa historia tristemente en la cual la mujer la despojaron de la producción de la cerveza, que era un medio de mantenimiento económico, y lo tomaron los hombres. Hasta la fecha, los hombres siguen produciendo la cerveza y casi todo lo que, pues sí, la gran producción de maquilas y demás que conocemos. Entonces, pues terminó en eso, ¿no? En una gran cacería de brujas, donde pues vemos que este estigma de la bruja sigue a nuestros días, pero afortunadamente varias mujeres y la historia en general las ha ido resignificando, ¿no? Y valorando de lo que realmente eran, que pues eran mujeres curanderas. Otras eran mujeres que simplemente eran ellas, ¿no? Ni siquiera eran curanderas, pero a alguien se le ocurrió denunciarla porque le caía mal. O porque le tenía celos, o porque sospechaba, o tal vez era amante de su pareja, o porque, o al revés, o un amante denunciando a la esposa de alguien por querer quedarse con él. Sí. Escuché también, o sea, lo leí, pues no estoy chismeando ahí, ya inventando ya mis propios rumores de la vecina. Sí. Es que esa era la base, el chisme, ¿no? Sí. Mejor ella que yo, y si soy hombre, pues mejor yo que ella. ¿Por qué? Porque así le quito sus posesiones económicas, físicas y la vida, ¿no? Porque una mujer va a tener posesiones. Ese es un punto muy importante también, el hecho de que se utilizaba para despojar a las mujeres de sus tierras. Ese es un mecanismo que se sigue utilizando para despojar, o sea, tanto llamarlo brujería como 1000 otras formas de despojar a las personas de sus tierras. Lo señalas con algo sobrenatural y te quedas con sus posesiones en nombre del bien del mundo. Claro, finalmente los juicios de Salem, que es lo más famoso que conocemos sobre las brujas a nivel mundial, pues viene perpetuándose mucho tiempo después de la gran cacería de brujas que existió en todo el mundo, les digo, en Alemania, en Francia. Esta cacería de brujas en Salem y toda esa parte de nuevas colonias como Boston y otros que están en esa zona de las primeras colonias inglesas en América, pues sí, fue hasta 1692 donde ya se estaba como dando el trance de la Edad Media a la Edad Moderna. Y sin embargo, aunque toda Europa ya había pasado por mucha historia en cuanto a persecución de brujas, reyes, por ejemplo, en Francia, Luis VI abolió la cacería de brujas porque le parecía muy tonto, ¿no? Como de, esas son, o sea, nada que ver, no podemos, esas son supersticiones, ¿no? Así que quítenlo, ¿no? Pero solamente era en Francia, ¿no? O sea, todavía faltaba Alemania, todos los países de Europa, y América no se salvó de eso porque aunque ya se estaba viendo que no estaba bien promover legalmente la cacería de brujas, pues aquí en América era un continente nuevo y querían traer esas viejas tradiciones acá nuevamente, ¿no? Y nos pasó también incluso en México, ¿no? En México, gracias al colonialismo y todo este mestizaje que hubo, pisotearon las creencias y tradiciones que teníamos aquí no era México, sino que era México Tenochtitlan, pero con ello esta horca del catolicismo es que se generaron muchísimas leyendas y México particularmente está lleno de leyendas en el cual las mujeres terminan muy mal, ¿no? En estas leyendas de miedo y misterio, terminan mal por ser libres, por ser brujas, por enamorar a padres. Sí, muchas mujeres indígenas fueron acusadas de hechicería, y indígenas y negras, y el Santo Oficio te perseguía. Hay testimonios al respecto en el archivo inquisitorial. Sí, aquí también nos pasó. Sí, definitivamente. Recordemos, por ejemplo, la historia de la mulata de Córdoba. Es una mujer, ¿no? Que en Veracruz un día apareció. Esta mujer era joven, blanca, de cabello negro, labios rojos, ya saben, todo este estereotipo de mujer muy sexy, ¿no? Muy femme fatal, que llegó ahí a la ciudad de Córdoba en Veracruz. Veracruz justamente es un estado en México al cual llegaron los primeros colonizadores. Y es por ello que es de las primeras ciudades donde se dio este intercambio de cultura, por no decir muerte y destrucción para los que vivíamos acá. Y bueno, de ahí esa mujer de Córdoba llegó, tiene su casita y la gente empieza a hablar justamente de que vuela por las noches, de que tiene puros hombres en casa, de que a las mujeres les da buenos consejos para mantener al esposo, al marido, lo que sea o demás, ¿no? O sea, de bruja la acusaban. Y un día llegó el Santo Oficio, la encarceló y el carcelero cada día la iba a ver, pues porque estaba guapa y ya, ¿no? Así todo machín.
Es como, hola mujer, te vengo a ver, ¿cómo estás, no? Y la mulata de Córdoba, en vez de hablarle, pues qué sé yo, normal, estaba pintando un barco en la pared. Y cada día que la visitaba, por una semana, algo así, le decía, carcelero, ¿qué le falta a mi navío? Y era así de, desdichada mujer, te vas a condenar en el infierno y ni por ello te pones a rezar. A ese barco lo que le falta es el mástil. Y ella como muy tranquila, si le falta el mástil, eso tendrá. Y le ponía su mástil, ¿no? Al barquito. Y cada día le agregaba algo que el carcelero le decía que le faltaba, ¿no? Después de regañarla un montón, de mansplanearla. Y al final, el día de la ejecución, le dice, mujer, ¿cómo puedes estar tan tranquila pintando un pinche barco cuando estás a un segundo de que te lleve a la hoguera? Y ella le dice, bueno, carcelero, ¿qué le falta a mi navío? Y le dice, lo que le falta a ese navío es que navegue, es perfecto. Y la mulata le dice, pues si eso le falta, eso hará, navegará y muy lejos. Y brinca hacia el dibujo a la pared y se va volando en ese barco que se desprende de la pared y se va por la ventana y se va lejos la mulata. Y ya nunca la volvieron a ver. Entonces es un cuento leyenda a mí me gustó mucho, y ahí fue cuando transformé mi versión de las brujas, ¿no? De las mujeres así, creo que fue en sexto de primaria, con un libro que me gustó mucho de tradición y cuentos mexicanos. A todos nos contaron esa. Sí, es padrísima, ¿no? En el sentido de que esa mujer era súper libre y burló a todo ese sistema que la quería condenar por ejercer su libertad. Y bueno, así como esa tenemos muchísimas, o sea, la Llorona y demás, siempre son mujeres en ese aspecto que sufren por un hombre, porque les prometieron muchas cosas, y en otras porque al ser brujas pues terminan en la hoguera. Y justamente retomando lo de Salem, pues estamos contando esto porque son hechos que en la línea del tiempo se van vinculando, ¿no? Muchas veces hablamos de eventos de forma aislada y no sabemos en qué momento de la historia se están dando. Entonces, mientras en Europa estaban pasando la Edad Media, aquí en México estaba surgiendo el colonialismo, y con estas ideas altamente puritanas, prácticamente en lo que ahora es Estados Unidos, en Boston, Massachusetts y Salem, justamente es donde se dio esta cacería de brujas. Ahí los juicios solamente hubieron entre 20 y 30 condenados, que eran mujeres y un hombre, pero bueno, eso no refleja la enorme cantidad de mujeres que fueron asesinadas en todo el mundo con esta gran cacería de brujas, y que bueno, ya más adelante les diremos cómo es que funciona esto en la actualidad, porque en la actualidad se sigue persiguiendo a mujeres por brujería, ¿no? Incluso en países de primer mundo como Canadá, y eso lo veremos después de la siguiente sección. Alenka, ¿qué te parece si vamos a vulvas parlantes? Que les tenemos algo muy, muy bonito, creemos nosotras. Vulvas parlantes. Parlantes. Y estamos en esta sección de poesía, literatura, textos, lo que quieran que leamos por acá. Hoy tenemos una selección que es bastante largo, este poema. Se los vamos a poner en imagen en las redes sociodigitales, y también subiremos la versión completa despuesito. Pero ahorita es un fragmento, está escrito por una mujer canadiense. Ella es Margaret Atwood, y ahorita se ha hecho muy famosa por la serie que le produjeron, que se llama The Handmaid, o el cuento de la criada, así le pusieron en español, y se las recomiendo. Está en Amazon, me parece, o si la consiguen por otros medios también. Les recomiendo mucho que vean esa serie. Pero bueno, esta mujer, Margaret Atwood, es, como les decía, una escritora canadiense, feminista. Les recomiendo toda su poesía, es muy fuerte, es impactante lo que escribe. Hay uno que se llama Asunto de Mujeres, ya lo retomaremos después, está muy bueno. El punto es de que ella, al estar viendo su árbol genealógico, por así decirlo, vio que en la antigüedad, por allá de 1670, existió una Mary Reeve que se casó con un señor Webster, y por eso se llamó después Mary Webster. Ella fue acusada de brujería en Massachusetts, una comunidad, como lo mencionábamos, altamente puritana para esa época, ya que eran los nuevos colonos que llegaban ahí a conquistar este nuevo mundo, esta América, pues. Esto fue antes de los juicios de Salem. Entonces, para que vayamos ubicándonos otra vez en esta línea del tiempo, ella era una mujer que también quedó viuda, independiente, se fue a las lejanías de esa comunidad, y ahí tenía un roce con un hombre. Había un hombre que era el rico del pueblo, que daba trabajo y todo, que siempre le echaba la culpa a esa mujer de bruja, de que ponía a amargar la leche, ¿no? Que si pasaba por donde tenías tus cultivos se te echaban a perder. O sea, todo lo malo era causa de siempre de una mujer, y particularmente de ella, ¿no? La bruja.
Y la comunidad, pues también al ser una persona de bien, entre comillas, y que les daba trabajo, pues no les quedaba otra más que decir, sí, esa mujer es mala, ¿no? Entonces toda la comunidad la odió hasta el punto que un día la ahorcaron, la emboscaron y la ahorcaron. La ahorcaron la dejaron ahorcada pensando que iba a morir, pero al día siguiente que fueron por ella, por su cuerpo, vieron que estaba viva, ¿no? Esta mujer se libró de la muerte, de este asesinato que querían cometer con ella, y les dijo sus cosas, ¿no? O sea, la gente se quedó asustada porque pensó que era una bruja, al decir sobrevivió de la horca, ¿qué onda? ¿No? La colgaron de un árbol. Entonces fue tan impactante que la dejaron en paz, ¿no? Afortunadamente ella pudo morir de vieja, tranquila. Digo, en esa época ser viejo pues era a los 50 años más o menos, ¿no? Entonces ella pudo afortunadamente fallecer pues 14 años después de este suceso, tranquila en su casa, y bueno, fue un hecho lamentable del cual ella pudo ser sobreviviente, y es justamente esta mujer que al parecer es tía lejana o es un ancestro de esta escritora canadiense, de Margaret Atwood, y bueno, justamente se inspiró, dijo, bueno, esta mujer se sabe que no tuvo hijos, pero ella en su árbol genealógico, Margaret Atwood, dijo, bueno, sea o no mi familiar, me ha inspirado muchísimo, y le dedicó justamente este poema que nos vas a leer, Alenka, en inglés, y ya también en su versión en español estos fragmentos, en el cual va marcando hora por hora, o sea, las 12 horas que sufrió de ahorcamiento, cómo es lo que ella estaba pensando, ¿no? De eso va este poema que escribió Margaret Atwood, inspirado en este suceso que fue contra Mary Webster o Mary Reeb, sin su apellido de casada. Y bueno, vamos, Alenka, con este poema que lo podemos traducir como Mary medio colgada. Sí, Half Hanged Mary. Dice, les vamos a leer ahorita nada más la primera y la última hora. Y luego tendremos una versión completa para que a quien le interese escucharlo más a fondo puedan. Entonces, la primera hora dice 7 p.m. 7 p.m. Rumor was loose in the air, hunting for some neck to land on. I was milking the cow, the barn door open to the sunset. I didn't feel the aimed word hit and go in like a soft bullet. I didn't feel the smashed flesh closing over it like water over a thrown stone. I was hanged for living alone, for having blue eyes and a sunburned skin, tattered skirts, few buttons, a weedy farm in my own name, and a surefire cure for warts. Oh yes, and breasts, and a sweet pear hidden in my body. Whenever there's a talk of demons, these come in handy. Esa es la primera hora. Ahora vamos a la última, que dice así. 8 p.m., 8 p.m. When they came to harvest my corpse, open your mouth, close your eyes, cut my body from the rope. Surprise, surprise, I was still alive. Tough luck, folks, I know the law. You can't execute me twice for the same thing. How nice. I fell to the clover, breathed it in, and bared my teeth at them in a filthy grin. You can imagine how that went over. Now I only need to look out at them through my skin blue eyes. They see their own ill will staring them in their forehead and turn tail. Before, I was not a witch, but now I am one. Later, my body of skin waxes and wanes around my true body, a tender nimbus. I skitter over the paths and fields, mumbling to myself like crazy, mouthful of juicy adjectives and purple berries. The townsfolk dive headfirst into the bushes to get out of my way. My first death orbits my head, an ambiguous nimbus, medallion of my ordeal. No one crosses that circle. Having been hanged for something I never said, I can now say anything I can say. Holiness gleams on my dirty fingers. I eat flowers and dung. Two forms of the same thing. I eat mice and give thanks. Blasphemies gleam and burst in my wake like lovely bubbles. I speak in tongues. My audience is owls. My audience is God, because who the hell else could understand me? Who else has been dead twice? The words boil out of me, coil after coil of sinuous possibility. The cosmos unravels from my mouth, all fullness, all vacancy.
8 p.m. El rumor estaba suelto en el aire, acechando algún cuello para aterrizar. Yo estaba ordeñando la vaca, la puerta del granero abierta al atardecer. No sentí la palabra apuntada a pegar y entrar como una bala suave. No sentí la piel destrozada, cerrándose alrededor de ella como agua sobre una piedra lanzada. Fui colgada por vivir sola, por tener ojos azules y piel quemada por el sol, faldas andrajosas, pocos botones, una granja cubierta de hierba a mi nombre y una cura para las verrugas. Ah, sí, y pechos, y una pera dulce oculta en mi cuerpo. Siempre que se habla de demonios, esto es muy conveniente. 8 a.m. Cuando vienen a cosechar mi cuerpo, abre tu boca, cierra los ojos, corta mi cuerpo de la soga. ¡Sorpresa, sorpresa! Aún estaba viva. Mala suerte, amigos. Conozco la ley. No pueden ejecutarme 2 veces por la misma cosa. ¡Qué bien! Caí entre los tréboles, lo respiré, les mostré mis dientes en una mueca sucia. Pueden imaginar cómo se tomaron eso. Ahora solo tengo que mirar hacia ellos a través de mis ojos de cielo azul. Ellos ven su propia mala voluntad, mirándolos a la frente, y huyen. Antes no era una bruja, pero ahora soy una. Más tarde, mi cuerpo de piel aumenta y disminuye alrededor de mi verdadero cuerpo, un tierno nimbo. Me muevo ligera y rápida sobre los caminos y los campos, murmurándome a mí misma como loca, la boca llena de jugosos adjetivos y jugosas vallas. La gente del pueblo se lanza de cabeza a los arbustos para quitarse de mi camino. Mi primera muerte orbita en mi cabeza, una ambigua nube gris, medallón de mi ordalía. Nadie cruza ese círculo. Habiendo sido colgada por algo que nunca dije, ahora puedo decir cualquier cosa que pueda decir. Lo sagrado brilla en mis dedos sucios, como flores y estiércol, 2 formas de la misma cosa, como ratones, y doy gracias. Blasfemias brillan y estallan en mi vigilia, como bellas burbujas. Hablo en lenguas, mi audiencia, los búhos. Mi audiencia es Dios. Porque ¿quién carajos más podría entenderme? ¿Quién más ha muerto 2 veces? Las palabras hierven de mí, vueltas y vueltas de ondulantes posibilidades. El cosmos se desenvuelve desde mi boca. Todo abundancia, todo vacío. De Margaret Atwood. Glitter amargo. Este fue el poema, es un fragmento, el que nos leíste, Alenka, en español y en inglés. La primera hora, las 7 de la noche, que es cuando la ahorcaron, y las 8 de la mañana, cuando fueron por ella y vieron que estaba viva, ¿no? Y muy pocas personas tomaban, a la fecha toman a la bruja como un símbolo de libertad, de poder, de sabiduría, de conocimiento, de emancipación finalmente, ¿no? De un ser libre, más allá de un rol de género. Y es por ello que muchas veces, muchas mujeres, pues nos identificamos con este símbolo, ¿no? Ahora que fue el 8 de marzo en este 2020, veía que algunas mujeres ponían como de, está mal que utilices el concepto de la bruja para la liberación femenina, ¿no? Porque es como si tú tomaras la lucha negra como una cuestión de mercadotecnia, ¿no? O sea, como un poco de esto de hacerlo consumista, hacer tus playeras y hacer como toda esa mercadotecnia en torno a un símbolo, ¿no? Creo que en mi caso no va por ahí y creo que en general, pues para quienes lo conocen más a fondo esta cuestión de lo que las mujeres sufrieron, pues no es porque me encante tener a una mujer que fue quemada, ¿no? O sea, no le estamos poniendo en ese contexto, sino en el otro contexto, ¿no? De esta mujer reivindicada, en el cual pues tal vez sí gusta mucho esta imagen de la mujer en la escoba y demás, y es por una cuestión pues más fantástica, ¿no? Al menos en este momento de que vimos, yo no me burlaría de esa imagen de mira la bruja, ¿no? Sino como más en el contrario, ¿no? De la reapropiación finalmente. Y de la mujer libre y de la mujer en contacto con su cuerpo y en contacto con los conocimientos de la naturaleza y con la naturaleza misma, ¿no? Entonces, y justo esto que dices de reivindicar el término bruja es algo interesante porque en los 60 surgió el grupo Witch, o sea, igual, WITCH, que era el acrónimo de Women's International Terrorist Conspiracy from Hell. ¿Qué quiere decir? La conspiración terrorista internacional de mujeres del infierno.
que fue el nombre que tomaron muchos grupos feministas que estaban relacionados entre sí, pero eran independientes, que se formaron en Estados Unidos durante 1968 y 1969. O sea, fue un año nada más donde hicieron unas loqueras que sacaron mucho de onda a todo el mundo y fueron muy importantes en el desarrollo del feminismo socialista y el movimiento de liberación de las mujeres de finales de los años 60, el Women's Liberation Movement. Y el nombre witch también se amplió a veces también para querer decir Women inspired to tell their collective's history, mujeres inspiradas para contar su historia colectiva, y Women's interested in toppling consumer holidays. O sea, eso era como en broma, o sea, mujeres interesadas en mandar a la chingada los festejos capitalistas de consumidores, porque te digo que estaban muy relacionados con el feminismo socialista también. Entonces, el primer grupo de witch surge en la ciudad de Nueva York en el 68 y sus fundadores fueron las feministas socialistas, eran denominadas políticas, antiguas activistas del colectivo recién escindido New York Radical Women, y ellas se oponían a la idea que defendía el feminismo radical de que las mujeres feministas debían combatir al patriarcado solas. Ellas estaban en contra de esa idea. En su lugar, Witch consideraba que las feministas debían de aliarse con el conjunto de las causas de izquierda para lograr un cambio social de mayor repercusión en Estados Unidos. No sé si les suena algo vigente, como estas ideas de separar luchas, cuando Witch era de la idea de que había que unir fuerzas, y yo también soy de esa idea. Varias estudiosas han sugerido que al adoptar la iconografía de la bruja, Witch representaba a las defensoras de varias formas de paganismo moderno, orientadas al feminismo, como el dianismo, que es una tradición dentro de la Wicca, fundada por Susana Budapest, y es conocida por su adoración de una diosa que es Diana, la protectora de las mujeres y la naturaleza. Bueno, no sé yo mucho de la Wicca, pero creo que tú tienes un poquito más información al respecto, pero además me pareció muy interesante esta colectiva. Sí, es que nada cae de la nada, ¿no? Nada surge de la nada, como ya han dicho varios filósofos y filósofas. Y justamente lo mencionabas, 1968, 1969, el mundo cómo estaba en esa época, pues en el pleno apogeo de el New Age, ¿no? Esta nueva era que trae un nuevo pensamiento que se abría completamente, también como todos los movimientos para bien y para mal, pero se abría a un cambio de pensamiento que rompía con todo lo de los años 50 y todo lo que hemos visto atrás de la Edad Media justamente y la Edad Moderna, ¿no? De la mujer que solamente tiene hijos, la mujer que solamente está en la casa, la mujer que no está liberada sexualmente ni económicamente, ¿no? Con este movimiento del New Age, pues se promovieron muchas nuevas corrientes filosóficas, místicas. Justamente de ahí empieza a surgir también esta concepción de pensamiento pseudocientífico, ¿no? Que ese es otro tema que luego tocaremos, pero bueno, en la parte buena de este movimiento New Age, pues ayudó a que se abriera el pensamiento y la libertad de culto, sobre todo para mujeres y para hombres, ¿no? O sea, en general, y es por ello que también la Wicca es una tradición neopagana en la cual pues se tiene una fuerte creencia en la naturaleza, sobre todo, ¿no? En la fuerza femenina, en la fuerza masculina, en el sentido de, por ejemplo, la luna, la madre tierra, ¿no? La naturaleza. Es un contacto muy fuerte con la naturaleza, en el cual le da su lugar a ambos entes, por así decirlo, ¿no? Y bueno, que de hecho nuestras 3 lunas tienen un poco de eso. No somos wiccanas, pues, pero sí somos bastante místicas, ¿no, Alenka? Y bueno, las 3 lunas es un concepto que viene también de muchas creencias, también particularmente en la Wicca, donde están estos 3 rostros de mujeres, ¿no? La luna en sus periodos es en el creciente, pues es cuando es la mujer joven. La luna llena es cuando es la mujer madura, la mujer en su apogeo de madurez, por así mencionarlo. Y cuando se va convirtiendo hasta la luna nueva, que va decreciendo justamente, es cuando está en su faceta de mujer madura, mujer sabia, ¿no? Al contrario de todo lo que nos han hecho creer de que una mujer vieja no sirve para nada, ¿no? Y al contrario, ¿no? Justamente aquí es donde se cree en esto, que cada faceta de la mujer es de crecimiento, de autoconocimiento, de exploración, y al contrario de ser inservible, pues más que nada es ser una gran sabia, ¿no? Este concepto de la mujer y de creer en esa onda de una tradición
visión mucho más abierta de lo que se tenía del deber ser de una mujer, ¿no? Y bueno, en los años 60 pues pasó todo esto y por eso no es nada extraño que se haya generado en un año este movimiento, ¿no? Y que hasta la fecha se sigue condenando a la mujer loca, ¿no? Por así decirlo, porque siempre el catolicismo nuevamente y todas estas religiones ortodoxas nos dicen que la mujer decente, la mujer virtuosa, la mujer que vale, es una mujer que está controlada en sus emociones, que el sexo solamente es para tener hijos, ¿no? Que aguantas al marido y que estás en tu casita siendo, pues sí, hay una máquina que alimenta ese engrane de todo un capitalismo que se sirve de ese trabajo gratuito. Por eso creo que nos gusta tanto esta imagen de la bruja. Creo que todas nosotros intuitivamente, y al menos lo veo como muy expresado en ti, en mí y en muchas de mis amigas, pues nos encanta esta cuestión de la naturaleza y de las plantas y su crecimiento, que las plantas están íntimamente relacionadas con la magia, ¿no? El proceso de cómo crecen y todo lo que uno aprende sobre cuidar a una planta y verla crecer es un proceso muy mágico, y también las propiedades curativas de las plantas. Todas intuitivamente tenemos ese conocimiento, lo traemos. O sea, yo sí soy de la idea de que lo traemos ahí en la sangre y que es parte de nosotras. Por eso el reapropiarse de esa imagen me parece una posibilidad muy chingona, que además ha sido algo que han explorado muchas mujeres, ¿no? Para volverla un ícono feminista. Así como hablábamos de las mujeres de Witch, hay otras mujeres que se reapropiaron de la idea de brujas y otros monstruos femeninos como la medusa y las vampiras y demás. Lilith. Sí, de Lilith, exacto, que es la mamá de toda esa idea. Artistas como, les vamos a mencionar algunas por si tienen ganas ahí de buscarlas, artistas como Cindy Sherman, Kiki Smith, Leonora Carrington, Dorothea Tanning, Paula Rego, Remedios Varo, Única Son. Ellas reivindican la sexualidad y corporalidad de las mujeres a partir de estas imágenes de monstruos femeninos reinterpretados, y es algo muy poderoso. También, como pequeño detalle, les recuerdo que les vamos a poner por ahí en nuestras redes el manifiesto que tiene esta colectiva que les mencionábamos, Witch, para que le puedan dar una leída. Está muy bonito. Sí, y tú haces saber cómo se llama esta artista, Bourgeois. Louise Bourgeois, que es, la amo, es de mis artistas favoritas de la vida. Sí, nos encanta si no conoces... Escultora, sí, que si no conoces su historia, te puede impresionar de forma negativa el título de varias de sus obras. Por ejemplo, tiene una escultura monumental que es una araña gigante. Estuvo aquí en la Ciudad de México en Bellas Artes hace unos años y se llama Madre. Y uno diría, ay, ¿cómo le dices a tu madre araña, no? Que es como la salida fácil, pero cuando ves lo que ella dice de por qué le puso madre, es una explicación, reapropiación y reivindicación de una mujer. Y en este caso es porque le agradece a su madre, ¿no? Esa actitud que ha tenido como las arañas, justamente. Que tejen redes también. Sí, pues les debemos un programa así, ¿no? Las mujeres y los hilos, las redes que tejemos, que justamente ¿qué mensaje nos da, no? De ahora con la hiperconectividad, que es el programa que acabamos de tener hace una semana, es eso, ¿no? Las mujeres hacemos redes y eso lo hemos desaprovechado porque justamente es parte de este concepto de la bruja, ¿no? Mujeres libres, independientes, reuniéndose. ¿Qué onda? Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque van a pensar, porque van a exponer sus casos, como ahora en muchas círculas de mujeres, ¿no? Aquelarre y sororidad están íntimamente ligados. Es ese concepto, ¿no? Los aquelarres en este sentido, pues era eso, ¿no? Mujeres libres, independientes que iban a disfrutar de su sexualidad o de su palabra, ¿no? De reunirse y tener un diálogo más allá de hablar de qué cocinaste hoy para tu hombre, ¿no? O ese tipo de cuestiones. Ya también el cristianismo les metió ahí lo de servir a otro hombre, a un hombre maligno, ¿no? Al diablo. O sea, eso es lo que a mí ya no me late tanto, ¿no? De la figura de... De una u otra manera siempre es un nombre. Sí, ¿no? Siempre le sirves a un hombre y es como de, a ver, nada que ver, ¿no?
en muchas tradiciones, por ejemplo, en la telémica o en una de los satanistas, por ejemplo, no necesariamente se obedece a esta figura del hombre, ¿no? O el macho cabrío, sino es algo más libre, justamente. Las invitamos a que exploren otro tipo de religiones, no en la práctica si quieren, pero sí en la investigación, ¿no? Es muy rico cuando ves varias culturas, tradiciones, creencias que se van uniendo en el sentido de que pues prácticamente solamente la patriarcal es la que nos quiere decir que la mujer tiene que estar sometida y sin liberación económica, ni sexual, ni de tu cuerpo. Eso nos lleva un poquito a Silvia Federici, a eso me sonó, eso que estás hablando, y la casa de brujas moderna. Glitter amargo. Hablemos un poquito de Silvia Federici y de su libro Calibán y la bruja. ¡Chachán! Es un libro muy interesante de leer. Que para las feministas liberales es una de las básicas, ¿no? Otras no concuerdan tanto con ella, pero es importante para este conocimiento que vamos haciendo de mujeres que escriben y que piensan también, o sea, que hacen filosofía, que hacen, tratados teóricos. En su libro Calibán y la bruja, Silvia Federici analiza la casa de brujas en esta transición del feudalismo al capitalismo, como les estábamos platicando hace rato, y explica cómo el nuevo régimen va imponiendo la división sexual del trabajo, donde las mujeres quedan recluidas a la esfera doméstica, mujer tú en tu casa, con un trabajo en particular, que es la procreación. Y entonces someten su cuerpo al control del Estado moderno y someten su sexualidad y su capacidad de reproducirse. Entonces buscan criminalizar a toda aquella que quería tener el control de su cuerpo y obviamente de sus embarazos y que quería ayudar a otras mujeres, ¿no? Entonces, en este nuevo sistema del Estado moderno viene la consolidación del sistema patriarcal, con un poder sobre el cuerpo, el trabajo y la sexualidad de las mujeres, además de que impone muchos de los modelos de la feminidad que de la actualidad, o sea, que todavía tenemos ahora de cómo debe de ser una mujer, y guiño al amor romántico también, ¿no? Se impone en este momento. Entonces, eso es muy interesante que de este momento vienen todavía estas imposiciones a la mujer y a sus formas. Justamente retomando al inicio del programa, es en la Edad Media donde pasa esta transición del feudalismo al capitalismo y de la Edad Media a la Edad Moderna y consecuente la contemporánea, donde se ve esa construcción del amor romántico, el amor romántico cortés que surge aquí en la Edad Media. Silvia Federici buscaba recuperar la historia y poner luz a lo que pasó, ¿no? A la cacería de las brujas, y que sean las mujeres, las nietos de las mujeres que fueron quemadas, las que cuenten lo que le pasó a esas mujeres, ¿no? Todos conocemos esa línea de somos los nietos de todas las brujas que nunca pudiste quemar, de la rola de Ellie Almick, de esta rola de hip hop que está muy chida. También se las recomendamos mucho que la escuchen por ahí, porque la Casa de las Brujas se acompañó de una campaña de terror contra las mujeres que dejó un impacto muy fuerte sobre la condición social, ¿no? Lo que decíamos sobre la imagen de quiénes son las mujeres, y eso ha contribuido a destruir el poder social de la mujer, ¿no? A desvalorizar a la mujer como sujeto social. Y de ahí, de ser un sujeto, se convirtió a ser un objeto de deseo, objeto sexual, un objeto que te sirve como una escoba, como una lavadora. O sea, esos pensamientos no han cambiado. Tuvimos aquí en México a Fox, que decía que las mujeres eran una lavadora con patas. O sea, es increíble lo que está pasando. Nuestro presidente actual también ha tenido comentarios bastante malos sobre la concepción de la mujer. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Cuando en los debates hablaba de Hillary Clinton como una bruja, que no me parece la persona más maravillosa del mundo, pero miren el cliché al que me refiero. Sí. Y todo esto que se ha perpetuado y de forma tan pública, ¿no? O sea, que ahí fue cuando se enojaron todas las mujeres famosas en Estados Unidos porque Trump salió con esta frase de... Sí, grab them by the pussy. Maldito. De agárralas de la vulva, de la vagina y somételas, ¿no? Entonces fue como, ¿qué estás diciendo? Y así ha sido, ¿no? O sea, en muchos países no nos libramos de ello, Alenka. Y por eso vamos a ir a una música. Si están en YouTube, pues lo lamentamos porque lo vamos a tener que quitar aquí. Escúchenlo en Spotify, ebooks o lo que sea. Pero se los recomendamos. Es La Bruja, de la agrupación de mujeres La Perla. Me encanta esa rola, escúchenla. Glitter amargo.
Estamos aquí en Glitter Amargo. Hoy no les hemos dado mucho las redes porque estamos muy emocionadas platicando, pero es en Instagram, Twitter, Facebook, donde estamos como Glitter Amargo. Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y también en iBooks. Yo le digo iBooks, pero en iBooks y en YouTube. Escríbanos, nos emociona mucho cuando recibimos mensajes de ustedes. Nos ponemos así todos, amigo, tenemos un mensaje nuevo. Ya les debemos unos temas que ahí nos han pedido y que claro. Y estamos en eso. Sí. Pues Alenka, para ir cerrando este programa, ¿qué te parece si nos dices como estos datos actuales de la cacería de brujas en la que estamos? O sea, esta ola de feminicidios que, o sea, no es nueva, siempre ha estado pues, pero ahora tiene mucha más visibilidad en medios, ¿no? Yo creo que desde las muertas de Juárez, por allá de inicios de este siglo, finales del pasado, donde a las mujeres se ha ido matando de forma sistemática, sin importarle a nadie, ¿no? Y sin hacer justicia. Estamos ante una cacería de brujas y no solamente aquí en México, esto es mundial, pero incluso en países de primer mundo todavía se te puede castigar por esos crímenes, ¿no? Que antes era por brujería, ¿no? Y bueno, esto en países de primer mundo como Canadá, pero tú tienes varios que pues bueno, condenan a la mujer por brujería, hechicería y demás. Sí, hoy en día aún se cazan brujas en África, en India, o sea, tal cual. O sea, lo que tú dices es muy interesante porque sí, estamos en una especie de cacería de brujas moderna con los feminicidios de las mujeres en el mundo, pero hay lugares donde literalmente las cazan por brujas. Esto es África, India y Papúa Nueva Guinea. También en Arabia Saudita matan a las mujeres por brujas, las pueden quemar. O sea, es algo que no, o sea, que sigue sucediendo. Es muy grave. Sí, por eso, mujeres del mundo unidas, tenemos que empezar ya. Eso es que ya empezó esto hace mucho tiempo. O sea, desde entonces las brujas que fueron quemadas por ser, en comillas decimos nuevamente brujas, lo decían, oigan, ¿qué les está pasando? ¿No? Me están condenando por algo que nada que ver, ¿no? Nada más porque soy diferente de ustedes o porque no me dejo de ustedes, ¿no? Sí, como en toda la vida hay mujeres y hombres que sí son malintencionados y que harán o no, pero y que hacen sus rituales. Eso ya es eso ya es otro tema, ¿no? Si tú crees y no crees en la brujería y demás. Estamos hablando aquí de un hecho que es matar a mujeres por supuestas acusaciones de ser malignas. Sí, y que justo como platicamos hace rato, tiene que ver con matar a las mujeres por quedarse con las tierras. Muchos lugares en África y en el Congo en especial se sabe que también mitos que ya habían desaparecido, como el de los vampiros o las posesiones, están retomando fuerza porque otra vez la religión viene a imponer su orden y decir, claro, aquí hay posesiones. Entonces ya empieza a haber otra vez exorcistas en África que van por ahí torturando a niños que están poseídos, a mujeres que están poseídas en nombre de la religión y también en nombre en el fondo, en nombre del capitalismo y de quedarse con la tierra de la gente. Sí, que se desata, lo repetimos, las creencias de cada uno son personales y si no le haces daño a alguien más, bien por ti. Pero justamente en estos países de África es muy común la persecución de niñas y de niños albinos. ¿Por qué? Porque se dice que son brujos, que son mágicos, que su sangre, que sus huesos son muy poderosos y los andan asesinando, secuestrando, matando para fines pues de estos tipos de rituales, ¿no? Entonces, imagínate, por ser mujer o por ser niño o niña albino, también te andan cazando en estos lados y que tal vez de nuestro lado lo vemos como muy, muy fuerte, muy macabro, pero en México, en Colombia, en Chile, en el lugar que nos estén escuchando, incluso en países de primer mundo, el feminicidio y esta cacería de brujas está sucediendo ahora. ¿Por qué? Como dice la canción, como dice la frase, pues porque fumabas hierba, por cómo te vestías, por dónde estabas, con quién estabas, por no estar en tu casita. Sí, exactamente. Glitter Amargo. Pues sí, Free, me parece que estamos llegando al final de nuestro programa ya sobre brujería, que es un tema muy interesante y que aprendí varias cosas nuevas contigo hoy, que sé que sabes mucho de este tema. Entonces, bueno, ¿qué aprendimos ahora sobre la imagen de la bruja como el ícono transgresor más reconocible para el patriarcado? Lo bueno, lo malo, lo feo y el poder de por qué nos gusta tanto reapropiarnos de esta imagen, reivindicar la imagen de la bruja.
Sí, así es. Como lo hemos estado haciendo, pues afortunadamente en años recientes, reapropiarnos de esas imágenes que tenemos de las mujeres que fueron olvidadas, cortadas de la historia, quemadas, perseguidas y que ahora no es tan diferente, pero justamente nos dan ese poder, ¿no? Conocer nuestro pasado para tener más poder, saber que no estamos solas, que esta lucha siempre ha estado y que lo que nos falta es seguir y ser más organizadas, hablar entre nosotras sin pelearnos entre nosotras por si tú tienes o yo tengo la razón, sino ir unidas porque seas de esta corriente o de otra corriente dentro de los múltiples feminismos, somos mujeres, incluso las mujeres que también perpetúan el patriarcado, pues están en otro aspecto de sus vidas y yo creo que finalmente todas, por ser mujeres o por existir en este momento, yo creo que el feminismo es algo que tiene que dar un nuevo sistema, un nuevo orden mundial, porque de otra forma no será, ¿no? No será si sigues segregando a las poblaciones minoritarias, si sigues segregando a todo. El feminismo para mí es un cambio de mentalidad para poder convivir con todos los seres que existen en esta tierra. Sí, recuerden que podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, pero hay que hablar, hay que conversar. Muchas gracias por escucharnos. Saludos libertarios. Glitter Amarga.